Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quiero hablarles sobre los 5 lenguajes de la herida emocional de las personas y sobre todo tiene que ver mucho con los 5 lenguajes del amor, pero quise hacerlo un poco mucho más terapéutico, más enfocado hacia las heridas emocionales para que tú al final del video identifiques cuál es tu herida y sobre todo cuál es tu lenguaje del amor y al final vas a entender esa forma en la cual tú te debes de tratar y o hablar para que ese lenguaje del amor en ti se expanda y sobre todo en ti, te entiendas a ti mismo y entiendas también a tu pareja o a tu entorno y puedas identificar a esta persona tiene esta herida o está expresando este lenguaje del amor o esta persona vivió esta situación o yo lo viví, entonces ahora entiendo cuál es esa herida. Para las personas que no me conocen, me presento, mi nombre es César Álvarez, yo soy coach en sexualidad consciente y especialista en sanación y liberación bioemocional. Para las personas que no han visto el video o que no saben cuáles son esos 5 lenguajes del amor, aquí les voy a estar dejando un video que hice hablando precisamente de eso. Hoy de todas maneras en este video vamos a reforzar, pero lo vamos a ver más desde la parte, desde una herida que habla en base a ese lenguaje del amor o el por qué tú puedes tener ese lenguaje del amor. Recordemos que no hay casualidades ni la forma en como nosotros nos expresamos o nos sentimos expresa siempre esa herida de la infancia, esas situaciones o esas vivencias que tuvimos y que no nos sentimos amados o que no nos sentimos conectados hacia el amor y por ende vamos repitiendo o necesitando nuestra vida de adulto desde esa necesidad, desde ese niño herido, vamos creciendo y vamos necesitando eso que nos faltó desde la niñez. Pero ahora de adultos podemos nosotros primeramente hacer conciencia, que es en este video lo vamos a hacer, y segundo, el aprender a darte ese lenguaje del amor hacia ti, reconocer que tú estás necesitando o tú tuviste esa carencia afectiva o de amor de tus padres y que sigues anclado desde ese niño interior. Así que vamos a empezar con el primer lenguaje del amor, para las personas que no lo conocen, son las palabras de afirmación. Tiene que ver con apreciar verbalmente, dar cumplidos, dar palabras cariñosas. Desde la herida, tiene que ver que son personas que no recibieron palabras de amor, solo exigencias y rectitud, o comportamientos muy estrictos desde muy niño. ¿A qué me refiero con esto? Si tú, por ejemplo, tienes ese lenguaje del amor, sabes que sí, a mí me gusta que constantemente me estén diciendo palabras de afirmación, qué bien te ves, qué guapa o qué guapo, qué inteligente, qué capaz o qué bárbaro, qué bien hiciste esto, siempre como necesitando o queriendo esas palabras de afirmación, es porque en ti está hablando ese niño herido, sobre todo hablándolo desde la necesidad, que tú necesitas, desde necesito que me digan esto, necesito que me reafirmen, necesito que constantemente me estén diciendo esto, es porque está hablando tu niño herido que necesitó o que no recibió esas palabras de amor, ya no voy a decir que de sus padres, sino del entorno, y que desde muy pequeño en vez de darle ese amor, en vez de darle esas, oye, qué buen trabajo hiciste, oye, qué bueno que sacaste un 10 en la escuela, oye, qué bueno no sé, que te bañaste, hiciste bien las cosas y que te portaste bien, no lo sé. En vez de esas palabras, de esos abrazos de ven, te voy a reconocer que eres buen niño, que eres buena niña, que qué bonita estás o que qué inteligente eres porque siempre sacas 10. No, al contrario, lo que esa persona recibió son exigencias y no, échale más ganas y siempre como una rectitud detrás de esa persona diciéndole, no, tienes que ser mejor y que si sacaste 8 no, ahora tienes que sacar 10 y en vez de recibir ese amor, recibí como esa, sentía como una forma de rechazo, como siendo muy estrictos hacia ese niño pero desde no dejándolo ser niño, me explico, es como le exigían como adulto, como los adultos
de tienes que trabajar, tienes que hacer esto, tienes que ganar más. Desde esa exigencia le exigían al niño hacerlo, pero desde el adulto, ¿me explico? Siendo un niño le exigían cosas del adulto porque se lo exigía un entorno en donde había rectitud, donde todo tenía que ser recto, donde todo tenía que ser exigencia, que probablemente ese lenguaje del amor o esa exigencia que le daban a ese niño, también esa persona que expresaba o que se expresaba de esa forma hacia ese niño lo tuvo. Así que tú identifica, a ver, sí, ¿sabes qué? Yo de niño, a mí esa es una de mis heridas secundarias o mi lenguaje del amor secundario, que era eso, que yo me esforzaba y decía, tengo que sacar buenas calificaciones y tengo que portarme bien para que no me regañen, pero me portaba bien y aún así me regañaban y sacaba buenas calificaciones y aún así me exigían más y todo eso era como, pues ¿para qué le echo ganas si ya no va a haber como ese reconocimiento, ya no va a haber esas palabras de amor, ya no digo algún afecto, algún abrazo de felicidades, que qué bien lo haces o eres muy inteligente, ¿no? Decía, bueno, entonces había una distorsión ahí, que es lo que les pasa a muchos adultos, que estoy seguro que a ti, si te está resonando esta herida, te sucedió. Sabes que pues sí, yo le echaba muchas ganas a la escuela, siempre me portaba bien, siempre hacía las cosas que me decían mis papás, pero nada más no les llegaba y siempre era como échale más ganas y me exigían más y siempre era como más. Y esa exigencia ahora se vuelve una necesidad en tu vida adulta. Por eso, si tú tienes esta herida, es importante que a ti mismo te refuerces y te fortalezcas esa confianza hacia ti, reconociendo lo poco o lo mucho que haces. ¿Sabes qué? Hoy hice esto para mí, lo reconozco. ¿Sabes qué? Hoy vendí esto en mi trabajo, lo reconozco. ¿Sabes qué? Hoy llegué temprano a mi trabajo, lo reconozco. ¿Sabes qué? Hoy voy a ser muy buena persona, voy a dar el paso a las personas que vayan cruzando, voy a siempre reconocerte, aunque sea los mínimos detalles, que te los empieces a reconocer y eso te va a empezar a dar mucho más confianza. ¿Por qué? Porque si tú tienes este lenguaje del amor o esta herida, no vas a tener esa confianza, por eso vas a necesitar que alguien externo te reafirme quién eres, que te refuerce quién eres, en vez de tú reconocerte que eres capaz, que eres valiosa, valioso, que eres lo suficientemente capaz de realizar actividades y hacerlas bien, y que te reconozcas eso te va a reafirmar este lenguaje del amor. Vamos al segundo lenguaje del amor, que es tiempo de calidad, estar presente y disponible, generar experiencias, obviamente positivas, reír, hablar, caminar juntos, estar exclusivamente para esa persona y tener momentos de conexión. Una persona que tiene una herida en este lenguaje del amor son personas que no recibieron la suficiente atención y el poco tiempo y atención lo compartían con los demás o no lo obtenían. Esto comúnmente sucede en las personas que, por ejemplo, de niños, fueron a lo mejor hijos o hijas únicas o vivieron en un entorno donde ellos estaban como solo ellos, pero había más, había que los primos, había que las vecinas o los vecinos y siempre compartían ese tiempo que querían compartir de calidad, a lo mejor con papá, con mamá o con el entorno, pero siempre era compartido. Es como siempre estaban ahí los primitos o siempre estaban ahí las primitas o siempre estaban ahí los hijos de la vecina porque tu mamá los cuidaba y siempre había como, tenías que compartir ese tiempo, tenías que compartir esa presencia y tal vez no tenías tú tu propio espacio. Si es que lo tenías, por ejemplo, tenías tu cuarto, tenían que estar ahí todos metidos en tu cuarto, jugando contigo, jugando ahí con tus juguetes y tú no tenías como esa, ¿cómo se le podría decir? Como esa calidad o de tiempo o de espacio y siempre todo era compartido. Las personas desde este lenguaje del amor van a querer eso. Recordemos que cuando se vuelve una exigencia de no, tú tienes que estar aquí siempre conmigo y no hables con nadie más, y eso es porque se está hablando ese niño o esa niña herida, que quisieron que ese entorno les diera esa atención a ellos y no lo compartieran con alguien más, que si a lo mejor tú llorabas o te caías tú,
pues mamá o papá estaban distraídos allá cuidando a lo mejor al hermanito más chiquito y no tenían tiempo para ti. Y por eso esa herida se incrementó ahora tú siendo adulto y crees que no tienes la suficiente atención del entorno y por eso la necesitas o la exiges. Que recuerda, si es desde la exigencia o desde la necesidad, es porque estás vibrando desde ese niño o esa niña herida. ¿Qué hacer para cambiar o para poner en positivo este lenguaje del amor? Empezarte a reconocerte y darte tiempos y espacios para ti. Hay personas que no pueden estar solas, que necesitan estar con alguien, aunque sea para sentirse acompañados. Es que quiero ir a la tienda y ahí van con alguien, como le decimos acá en México, ocupan chambelán, ocupan chaperón para ir a la tienda porque no pueden ir solos, porque no tienen esa seguridad o esa confianza, o porque también nadie quiere estar con ellos porque son demasiado exigentes y están buscando a ver quién los acompaña al cine, a ver quién los acompaña a comer, a ver quién los acompaña de shopping, pero no tienen un acompañamiento como genuino, me explico, es como, ay, lo voy a acompañar para que luego no se sienta, o porque luego ya si le digo que no voy con él o con ella, luego se va a enojar, entonces bueno, pues mejor, pues le digo que sí, prefiero ir un rato, estar ahí, acompañarlo a que después se sienta o me reclame que no estoy ahí, me explico. Caer en esta necesidad es precisamente no tener bien integrada este niño herido desde esta necesidad. Para hacer esto, ya lo dije, necesitas pasar tiempo de calidad contigo, no desde necesito pasar tiempo con los demás, sino tiempo contigo, tiempo a solas contigo, tiempo si quieres ir al cine, comer solo, hacer las cosas por ti solo, tomar como esas riendas de tu vida por ti mismo y no necesitar también de algo, de alguien externo que esté contigo, te acompañe para validarte de esa forma y tú darte esos momentos de conexión, esos momentos de alegría sin depender de algo o de alguien externo. El tercer lenguaje del amor son los detalles o regalos. Son detalles que simbolizan el amor que sientes por la persona. Darle cosas que tú sabes que le agradan y le gustan, como darle flores, chocolates, dulces, cosas que le agraden. Desde la herida son personas que no recibían de sus padres y veían que ellos no y a los demás sí. ¿A qué me refiero con esto? Que son niños que necesitaron que papá y mamá les dieran esos detalles, esos regalos a ellos, pero lejos de que se los dieran a ellos, se los daban a alguien más, o se los quitaban o se los negaban a ellos para así dárselos a alguien más. Y eso se creó en ese niño esa necesidad de, bueno, ¿por qué yo no soy suficiente? O yo no me merezco eso, porque a mí no me lo dan y a los demás sí. Te voy a poner un ejemplo. Te regalaron a ti un juguete y que tú tal vez ni te acordabas de él ni jugabas con él, pero de repente te acordaste, a ver, voy a buscar el cochecito rojo, así lo voy a llamar, el cochecito rojo. Y lo buscas y lo buscas y lo buscas, dices, bueno, ese cochecito rojo era importante para mí porque me lo regaló mi tatarabuelo y me lo heredó y fue el único que me dejó y para mí era importante. Y lo buscas y lo buscas y lo buscas y hasta que no llega mamá y le preguntas, oye mamá, ¿dónde quedó el cochecito rojo ese que me regaló mi tatarabuelo? ¿Sabes qué? Vinieron tus primitos o vino el hijo de la vecina y lo vio y empezó a jugar con él y me dio tanta pena quitárselo, me dio tanta pena decirle que no se lo llevara, que mejor decidí que se lo llevara. A eso me refiero con a los demás sí y a ti no. Es decir, para ti nunca te preguntaron, nunca te cuestionaron, te hicieron sentir menos importante y a las demás personas o a la otra persona, al vecinito, al sobrinito, le dieron más valor que a ti. Y sentiste tú que te quitaron ese valor, aunque haya sido un cochecito, pero para ti tenía un valor sentimental, un valor amoroso, algo tenía para ti valioso que te lo quitaron. Y esa sensación de que me quitaron y se lo dieron a alguien más, te hace sentir que tú no eres valioso o importante, porque te quitaron algo de valor para ti, para dárselo a alguien más. Ya no digo la comida, ¿sabes qué? Oye mamá, quiero más pollo, más comida. No, ya no pidas porque van a venir tus primitos y qué van a comer ellos. O no, ya se los di a
hermano o hermana porque está más chiquito o más chiquita y tiene que comer más que tú. Y es como, ¿por qué yo no soy importante? Al igual que mi hermano o mis sobrinitos o el hijo del vecino o la vecina, ¿por qué a ellos sí les dan y a mí no? Siempre es como una comparativa de por qué a mí no me dan un regalo, un presente, algo que me guste a mí o que me haga sentir bien. Y como yo no tuve eso, creo en mí un vacío y una necesidad y por ende de adulto genero esa necesidad de quiero que me den, quiero que todo para mí, quiero que todo eso sea mío, quiero que mamá o papá me den ese reconocimiento, ese amor, que aunque sea me den 20 pesos y no le estén dando a los demás o lo que le regala a los demás, aunque sea que me regale algo a mí, que también se acuerde que existo, ¿me explico? Es esa parte de yo existo, yo soy importante, pero yo me siento que no soy importante por lo que me hicieron creer de niño, desde ese niño que no se sentía importante o valioso. Entonces, ¿qué hacer para reforzar esta herida en ti y reforzar este lenguaje del amor en ti? Darte y reconocerte esos presentes, ese tiempo, esos regalos, ese reconocimiento hacia ti. Si tú algo lo quieres, que lo valores, valorarte tanto a ti mismo como el regalo de la vida, como el regalo de tener una pareja presente contigo, como el de regalo de tus hijos, como el darte algo que te sirva, no sé, una ropa que te guste, que te sientas merecedor de eso, pero no lo compres o no lo obtengas por esa necesidad de llenar ese vacío, de retenerlo y de es mío y desde la desesperación, me explico, sino desde el me merezco eso. Yo soy importante y como soy importante, me merezco verme bien, me merezco tener lo mejor, me merezco yo darme eso que yo quiero, porque también les cuesta mucho darse esos detalles, esos regalos o darse la importancia. Son personas también que, por ejemplo, no se compran nada para ellos, pero para los demás sí. Y están haciendo justo lo que les hicieron sus papás o el entorno. Para ti no, y para los demás sí. Entonces se gastan un montón de dinero en fiestas para los demás, que para el vecinito, que para la vecinita, que para el sobrinito y que para el ahijado, pero es tu cumpleaños o es tu fiesta y no, pues no, no voy a hacer nada porque no tengo dinero, aunque sea hay algo sencillito, pero para los demás sí das, ¿me explico? Es lo mismo que hicieron tus papás. Para ti, dale poquito, quítaselo, no pasa nada, y para los demás les regalaron todos los juguetes y te quitaron todo. Tú dijiste, bueno, entonces yo con qué me quedo, yo con qué juego, yo con qué me siento valioso y importante. De esa forma hay que reforzar ese lenguaje del amor. El cuarto lenguaje del amor son actos de servicio. Es ayudar de alguna manera o forma a tu pareja, llevarla a algún lado, cocinarle algo, ir por ella a su trabajo, lavar los trastes. Siempre son como detalles que te organices y se vean que te organices y se vean y que se vea un esfuerzo de ti, que haya una iniciativa de ti, como una ayuda genuina hacia esa persona. Eso es un lenguaje del amor para esa persona. Desde la herida tiene que ver que son personas que no tuvieron apoyo alguno no tuvieron apoyo alguno del entorno o ellos mismos siendo niños se tuvieron que hacer cargo de sí mismos o de alguien más. Entonces, si tú dices, ¿sabes qué, César? Yo sí, yo tengo este lenguaje del amor, a mí sí me gusta que me ayuden en casa, a mí sí me gusta que tengan esos detalles, que llegue y esté limpio, o me gusta que me ayuden o se acomiden a lo mejor a ayudarme a hacer cosas, y eso me hace sentir como, wow, me dan esa importancia, me siento valioso, ¿me explico? Pero cuando tú vives desde esa herida, desde ese niño, vives todo lo contrario, es decir, lo necesitas que lo hagan para ti y tú no lo haces para ti, es decir, tú esperas que los demás lo hagan, pero tú no lo haces porque tú durante tu niñez te tuviste que hacer cargo y responsable de ti o de alguien más. Vamos a poner este ejemplo. Tú de niño quedaste huérfano y te tuviste que hacer cargo de tus hermanos porque mamá y papá o se fueron a trabajar o papá se fue por los cigarros y ya no regresó y mamá se iba a trabajar todo el día y tú, por ser el mayor o la mayor, tuviste que hacerte cargo de tus hermanitos o del entorno, de los vecinitos y tuviste responsabilidades que no te correspondían de niño porque la única responsabilidad de niño pues es jugar, divertirse, pero
En cambio, cuando se le exige, se le impone una responsabilidad de tú tienes que cuidarlos, tú tienes que darles de comer, tú tienes que lavarles los platos, tú tienes que tener limpio, tú tienes que tener esto otro, desde una exigencia de obligación, se vuelve esa herida para ese niño. Le cortan esa infancia a ese niño y lo vuelven un mini adulto. Y cuando ese adulto o ese niño crece, ya no quiere responsabilidades, ya no quiere saber más de responsabilidad de nada, ni de nadie, ni lavar trastes, ni cuidar chiquillos, ni cuidar chamacos, ni nada. ¿Por qué? Porque está viviendo desde eso que ya vivió. Yo quiero vivir mi niñez, yo quiero vivir y disfrutar y jugar y ser ese niño que no me permitieron ser. Y por eso son personas comúnmente muy desobligadas, como que no les importa tanto la vida, como que hacen como que trabajan o no. Y todo esto es precisamente porque ya no quieren trabajar, porque toda su infancia se la pasaron inconscientemente trabajando para los demás. Y por eso ahora van y trabajan hacia un jefe y los obliga y la quieren hacer responsable o lo quieren hacer responsable y le exigen y le dicen. Y toda esa exigencia es como ya no quiero más porque de niño la vivía. Y por ende, este tipo de personas necesitan validarse a través de ese lenguaje del amor, que les quiten esa carga o esa sensación de responsabilidad y que sea compartida esa responsabilidad. Decir, bueno, yo no voy a hacer todo esto en casa, me van a ayudar e inconscientemente voy sanando eso. Pero para sanarlo hay que primero reconocer lo que es lo que estás haciendo en este video y entender que tú ya no eres ese niño que se tuvo que hacer responsable desde la obligación. Ahora eres un adulto que desde la responsabilidad y desde la decisión eliges tomar ese rol de líder o ese rol de tomar responsabilidad, desde ser ese adulto, pero ya no desde ese niño obligado a cuidar a los demás cuando no le correspondía, y ahora tú ser ese adulto que elige cuidarse, darse esos valores, esos respetos para sí mismo y para los demás también. Y vamos por el quinto lenguaje del amor, que es el contacto físico. Es el tomarse de la mano, abrazarse, besarse, tener sexo, darle un masaje, sentir físicamente a su pareja. Desde la parte de la herida, son personas que no recibieron afecto físico como abrazos, besos, amor, por vivir en un entorno frío o lleno de distracciones o caos. Este tipo de heridas, me incluyo en ellos, fueron o fuimos personas que no nos dieron ese apapacho, ese beso, ese amor, porque estaban en el entorno, todo estaba distraído, había tanto caos, tantas distracciones, que lejos de darse ese tiempo para tener esa unión, había desunión familiar. Entonces, como cada quien se estaba peleando, cada quien estaba resolviendo sus problemas, cada quien estaba solucionando las cosas, pues nadie tenía tiempo para sentarse y darle afecto en ese caso al niño o en ese caso los más vulnerables del entorno. ¿Por qué? Porque los papás tenían que resolver sus problemas, tenían que resolver sus conflictos, tenían que resolver ese caos. Vamos poniendo un ejemplo muy claro. Resolver un caos es una mamá soltera que se queda sola, que el papá se va, no sé, voy a poner, se va a los Estados Unidos a trabajar y se queda sola con su hijo. Y de esa forma es saber qué hago. O me pongo a cuidar a mi hijo, pero ¿de dónde como? Entonces tengo que salir a trabajar, tengo que tomar ese rol masculino, salir a trabajar y dejar ya sea a mi hijo en una guardería, en algún lugar donde lo cuiden. Pero, por ejemplo, si lo dejan en una guardería, la maestra o la cuidadora va a tener que cuidar a uno y a 20 niños más o no sé cuántos niños les pongan. Así que no vas a tener ese cuidado, esa atención, ese afecto como a ti te gustaría de niño. Todo va a ser compartido o no lo va a haber. Por eso se dice que vives o naces en un entorno muy frío. Una maestra no te va a cuidar como alguien como tu papá. ¿Por qué? Porque te tiene que cuidar a ti, te va a cuidar a 20 más. Entonces no te va a dar el tiempo, no te va a dar la atención. Y por ejemplo, saliendo de la guardería, llegas a casa y mamá
ya llegó cansada, ya llegó estresada, tiene que hacer la comida, tiene que hacer de cenar, y tú quieres jugar con ella y tú quieres estar con mamá jugando, queriendo la atención, pero mamá está distraída resolviendo su propio caos o su propia vida. Entonces no se da ese tiempo para estar contigo. Y eso, desde ahí se genera esa herida o ese lenguaje del amor desde la herida. Por eso hay personas que necesitan desde esa necesidad, desde ese vacío, estar con alguien o buscar una pareja, aunque me trate mal, aunque, como decimos en México, pégame pero no me dejes, pero necesito que alguien, estar a un lado de alguien que me dé ese poco amor o esa poca atención que no tuve de niño. Y lo hacemos desde la necesidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si tenemos este lenguaje del amor o esta herida activa desde ese niño herido? Darnos ese afecto, tener ese contacto con nosotros mismos, tener ese apapacho con nosotros mismos, aprovechar que te des un masaje o tener ese contacto contigo, escuchar a tu cuerpo, tener esa meditación, toda esa conexión y ese refuerzo hacia ti, darte ese tiempo, esa atención, ese cariño, esa contención hacia ti. Si se fijan, todo tiene que ver con esa falta de amor o de afecto o de atención, que es lo que desde niños esperamos en un entorno sano de nuestro entorno, de nuestros padres, que nos den ese cuidado, esa protección, esa contención, que es esa energía masculina y femenina que estamos buscando allá afuera, seamos hombres o mujeres. Vamos, si estamos desde ese niño herido, vamos a estar necesitando eso. Pero no se trata de necesitarlo, se trata de atraer eso a nosotros, siendo eso nosotros. ¿Cómo? Ya se los expliqué cada uno de los lenguajes, dándonos eso que nosotros esperamos de allá afuera, empezar a dárnoslo a nosotros, darnos esa atención, ese cariño, esa protección, esa contención, maternizarte y paternizarte a ti mismo. No esperar que papá o mamá vengan a darte eso que tú te puedes dar, porque ahora ya eres ese adulto y tú como adulto puedes dar y proteger a ese niño, en este caso a tu propio niño herido que vivió y que tuvo este tipo de heridas o de situaciones, que evidentemente no lo puedes cambiar, no puedes cambiar ese pasado, pero sí puedes cambiar la percepción y la herida en la cual estás enganchado y viviendo y naciendo y repitiendo constantemente, aunque tengas la edad que tengas. He visto personas de 40, 50, 60 años que se comportan peor que niños. ¿Por qué? Porque están precisamente anclados a esa herida o a ese niño herido que está hablando a través de ese adulto que no sabe cómo crecer, que no sabe cómo tomar responsabilidades, que no sabe cómo ser ese adulto porque sigue anclado ese niño. Entonces, recordemos que la diferencia entre un niño y un adulto es la responsabilidad. Por eso hay hombres o mujeres que no toman responsabilidad porque siguen siendo esos niños o porque de niños les pusieron tanta responsabilidad que ya no quieren saber de responsabilidad. Es como, dependiendo el contexto en el que haya vivido cada persona, es la forma o la situación en la que debe de reaccionar o en la forma en cómo va a cambiar esa herida y esa percepción. Así que espero que este video te ayude a primero reconocer tu lenguaje del amor y segundo a reconocer tu herida para que entiendas mucho más el por qué te comportas de esa forma y sobre todo de qué forma o en qué situación estás viviendo tú. Y ahora ya sabes qué hacer, ya sabes qué herida ocupas sanar o ya sabes que eso que viviste y esa forma como tus comportamientos y cómo te comportas tiene una trascendencia en lo que tú viviste del pasado. Así que si quieres profundizar más, no te olvides seguirme en mi Instagram, @yo soy César Álvarez, y cualquier duda o comentario déjamelo aquí y no te olvides seguirnos también. Que estés muy bien.